Hola, estamos muy encantados de que nos podamos encontrar una semana más para abrir la palabra de Dios, donde la misión de Dios debe ser nuestra misión a la hora de la predicación de nuestro evangelio, con el tema de esta semana que lleva como título Motivación y preparación para la misión. Qué interesante tema, ¿verdad? La motivación que se debe tener y cómo no la preparación. Creo que hay unos mínimos de preparación, de vivir una experiencia con el Señor, de oración, de estar en ese aposento alto para que la obra de Dios pueda cumplimentarse. Vamos a pedirle de manera especial a Diego que nos eleve en oración al Padre Celestial y que avanzamos. Oremos, Padre Santo, gracias por darnos la oportunidad esta semana para poder estudiar tu lección. Permite que en esta hora podamos las enseñanzas, Señor, que usted ha dado, poderlas entender, poderlas aplicar, que podamos salir motivados como la lección esta nos insta. Gracias por escucharnos y bendícenos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ha sido una semana muy positiva. Y yo creo que a pesar de que las notas suenen alto o bajo en todas las áreas de nuestra vida, entendamos siempre que el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y esto nos debe motivar a cumplir esta preciosa misión, este precioso encargo que antes de marchar de esta tierra el Señor hizo con cada uno de nosotros. Y cómo no, una motivación. ¿Qué motivación nos mueve hoy de manera especial para terminar esta hora? Vamos a mirar el texto bíblico que es la base de esta lección. Te agradecemos que nos puedas compartir, Rubén, este texto. Bien, vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44. Dice así: Después les dijo: Estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Oiga, qué bonita está la obra. Que se hable de la obra de Dios que está escrita en toda la palabra que hasta su momento existía, que era todo el Antiguo Testamento, la Torá, esos libros tan especiales, proféticos que el Señor deja, y que ahí hay un mensaje, ¿verdad?, claro, de preparación. Hay algo interesante que la introducción de la lección nos regalaba y era: Pablo escribió a los filipenses: es verdad que algunos predican a Cristo por envidia, ¿y qué? Y por contienda. Pero esta no es la obra a la que hemos sido llamados. No sé, Diego, la misión de Dios para nosotros en compartir las buenas noticias. ¿Cuál es la actitud que tenemos y la motivación? Sí, el título es interesante porque dice motivación y preparación. Pienso que a veces se nos olvida esa parte de prepararnos. Y no solamente eso, sino también nosotros debemos estar listos. Y cuando hablamos de listo es que tengamos los argumentos para que nosotros podamos la misión hacerla con claridad. Así es, debemos de prepararnos para compartir el mensaje, para que también sea una fe viva en nosotros. Y esto lo deja claro la lección de esta semana. Iremos viendo otros puntos interesantes también, que como es una buena noticia, ¿verdad? ¿Qué debemos de compartir para que sea buena noticia? ¿Qué es para nosotros una buena noticia? ¿Cuántos nos agrada cuando llega una buena noticia a nuestro hogar, verdad? Sea por la circunstancia que estemos pasando difícil, ver esa noticia que nos alienta a la oración que habíamos realizado. Si en la preparación hay oración, hay tiempo con Dios, ¿de qué voy a hablar de una buena noticia si no conozco la noticia? ¿Cómo puedo transmitir un mensaje positivo si no he experimentado? Yo creo que el mensaje más lindo y más positivo que podemos transmitir es ese que nosotros hemos vivido. Yo no puedo predicar a un Dios que no conozco. Sí. A un Dios con el cual ni siquiera paso tiempo con Él, con el cual no tengo confianza. Yo creo que el mensaje tendrá el poder y compartir la buena noticia, ¿verdad? Pastor, ¿cuál fue esa respuesta interesante que nos dio aquellos? Qué bueno es compartir una buena noticia. He tenido oportunidad de compartir noticias muy buenas, o que me la han compartido a mí. Recuerdo una buena noticia es cuando con mi esposa teníamos al principio de casados, dificultad para tener hijos al principio. Eso fue complicado. Duramos 3 años buscando el niño y nada, o sea, iniciamos un tratamiento y nada, o sea, no hubo, cuando de repente me muestra ella que había quedado embarazada. Entonces eso fue una noticia muy, 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 muy buena para mi familia, porque por lo menos en mi familia, para mí era el primogénito y para mis padres, pues también era el primer nieto. Así que cuando dimos la noticia, eso fue una noticia
impresionante después que estábamos un poco frustrados porque de pronto pensábamos que había una dificultad. Esta lección también nos muestra eso, la buena noticia después de momentos tristes. Así es. Los discípulos estaban un poco tristes, estaban un poco desconsolados, no entendían lo que había pasado. Jesús había muerto, para ellos era un baldado de agua fría y no habían entendido bien lo que Jesús les había dicho. O sea, ellos no tenían claridad. Cuando Jesús muere, los discípulos se fueron algunos, otros quedaron como locos. Judas se mató. O sea, pasó la locura. Pedro no encontró qué hacer, negó a Jesús. Todo lo que estaba pasando alrededor para ellos era algo difícil. El proceso en el cual Jesús había invertido sus 3 años y medio en instruir a aquellos hombres, ¿verdad? Hombres, como hemos visto en lecciones anteriores, que no eran quizás los más ilustres de aquella época, no era ninguno miembro del Sanedrín, y es curioso que aquellos hombres quedaron, como dice Diego, revueltos, desperdigados, Pedro negando al propio Jesús. Pero vemos esta semana que hay unas mujeres que el domingo muy temprano, ¿verdad?, se dirigen hacia un sitio especial, la tumba donde esperaban ver o por lo menos encontrarse la piedra ahí todavía en la tumba de Jesús. Pero esto no ocurre, ¿verdad? Vemos en la lección que son sorprendidas por unas personas, unos seres que les dice que ya está, que ahí no está Jesús. Que no busquéis el vivo entre los muertos. No, que Jesús resucita y esas mujeres salen corriendo y son las que llevan el evangelio. Tal vez esa mujer que un día fue atropellada por el destino, por la vida, por las circunstancias, como lo fue María Magdalena, ¿verdad? Esta hermana de Lázaro, ahora lleva un mensaje positivo. Esa primera misionera, a veces la recordamos como, ¿quién era? Una prostituta, ¿no? Rápidamente identificamos lo negativo de esta mujer, pero esta mujer se levanta y lleva precioso evangelio a los mismos discípulos que venga, pero esto cómo es, igual en el camino de Emaús, y tantas experiencias del apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que realmente cuando ven ese mensaje, ¿verdad?, se disparan todos a llevar esa buena noticia. Creo que es una belleza poder predicar este evangelio. Hay un libro del pastor Bullón que se llama A Solas con Jesús. Un libro maravilloso. Nosotros necesitamos dedicar un tiempo a solas con Jesús, encontrarnos con Él. Esta lección también nos lleva a eso, de que la experiencia más maravillosa que uno puede compartir es la que uno mismo ha vivido. Si no hemos vivido la experiencia con Jesús, es muy difícil que podamos compartir las buenas nuevas. Pedro tocó vivirla, Pedro no creyó, volvió al sepulcro, vio la tumba vacía y el gozo fue Pedro no las creyó. No, porque ¿cómo va a creer? Ya, lo que trato de decir es que también me toca a mí vivir mi experiencia. No puedo yo vivir de experiencias de Alex ni de Rubén, no, me toca a mí también vivir la experiencia para de esa manera poder compartir lo que a mí también me ha pasado y poder decirle al mundo, hombre, lo que me pasó a mí es una realidad. Venid y ved, ¿no? Claro. Esa expresión de venid y ved, de una experiencia para que la noticia sea relevante. Sí. Y en esa preparación que debemos de tener es poder reconocer, en mi experiencia con Dios, todas sus maravillas en mi vida. Porque si no, la noticia será dada sin deseo. No hay, cuando tú no has experimentado, el contar una historia en tercera, cuarta persona es complicado. Pero cuando lo has vivido, la gente impacta de lo que crees en el Señor por la obra que Él ha hecho en ti. Así que vemos el fundamento, que hay un fundamento especial y profético que se cumple y que este mensaje, a pesar de todo el recorrido de la palabra de Dios, hay palabra en el libro de Lucas, capítulo 24, del 36, hay una historia o una narración, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Y por qué fue una experiencia tan crucial para los apóstoles lo que sucede ahí? Vamos a leer un poquito el capítulo 24 y nos metemos en escena del versículo 36. Creo que nos deja un mensaje. ¿Y alguien de ustedes dos quiere leerlo, compartirlo con nuestros? Dice la palabra de Dios. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón esos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto,
les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? A ellos les estaba bloqueando el gozo y la alegría. A veces la alegría y el gozo bloquean a uno de una buena noticia, que uno queda, como dicen, En shock. en shock. Queda en shock sin. Le pasó a los discípulos, y era por eso, o sea, porque pasaron muchas cosas ese fin de semana. O sea, pasaron muchas cosas. Fue incluso desde el jueves en la cena. Cansancio, el dolor, unas ideas encontradas, Es que emociones. Desde la noche que toman a Jesús, no, desde antes, ya, y toman preso a Jesús. Ellos estaban ahí, estaban orando, estaban buscando la forma. Algunos no oraban, otros sí oraban. Después Jesús no oraban, después cogen a Jesús y lo llevan allá, no duermen desde lejos. O sea, un fin de semana bastante intenso, y finalmente muere. Es que ellos no esperaban eso. Y vuelven y hacen una retrospectiva. Ellos no Domingo esperaban pasado, cuando Jesús entra en triunfo. Sí, en el asno. ¿Qué pasó en una semana? O sea, ¿cómo nos cambiaron las barajas? Porque ese era el plan que ellos querían, un Jesús rey. Pero bueno, Jesús Rey, el Señor también les había dicho lo que acontecía. ¿Correcto? No les había reservado nada. Pero no era lo que ellos esperaban o lo que ellos querían, sino que pues Dios, Jesús en este caso, fuese ensalzado, ¿verdad? Sí. Para ellos fue una gran imagen, como dice Alex, que entraran a aquella ciudad montado en una asna. Todo el mundo clamando, rey, se espera. Y finalmente Jesús, en el versículo 44, Alex dice: y les dijo Jesús: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Finalmente la palabra de Dios se tenía que cumplir. Amén. Ya, el fundamento profético estaba muy claro. Que ellos no lo habían entendido, no lo habían visto en ese momento, es diferente, pero Jesús les dijo: yo les hablé a ustedes todas estas cuestiones. Nunca se negó y nunca la palabra de Dios ha negado la función de un Dios donde se cumplen todas las profecías exactas en el tiempo de Dios, como Dios lo quiere realizar, y así sucede. La espera y la misión. ¿Qué os parece este título tan interesante que veíamos esta semana, donde Jesús se va y ahora hay una espera y qué pasa? Pero el Señor dice: os dejo un mensaje pleno de resurrección, de la vida, muerte y resurrección de Cristo y su misión en el cielo, porque hay una misión interesante que el mundo se pierde de tan buena promesa. El que el Señor esté en el cielo y el que mande a su Espíritu Santo a interceder por nosotros, a clamar con gemidos indecibles, debe ser lo que nos motive a dar esta buena noticia. Había una misión clara para los discípulos, ¿verdad? Sí, correcto. Y debían de ser testigos de Dios. Jesús había estado caminando con ellos durante 3 años y medio. ¿Quién más que ellos podían haberlo hecho? Así es. Había mucha gente también que amaba a Jesús. Y Dios capacita, ¿verdad? Hablábamos de que Dios capacita, y a estos hombres les capacitó para que pudiesen continuar con la misión. Porque Jesús ascendía al Padre. Sí. Y qué curioso, en la preparación, que antes de que el Señor los envíe, les dice: venid. O sea, siempre el Señor te va a decir: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Venid, estemos a cuentas, organicemos la vida porque te tengo un proyecto. Dios no te llama a tener una vida en paz si no hay un proyecto que va a colocar sobre ti. Así que el Señor les llama, y mientras esperamos ese derramamiento del Espíritu Santo, ellos están en el aposento alto, pero su acción no es quieta, es una acción de oración. Sí. De pedir al Señor la fortaleza. El Señor dice: no vayáis a ningún lado hasta que no recibáis el Espíritu Santo. Sí, no, y la espera no era pasiva. Uh-huh. O a veces nosotros creemos que podemos esperar que Dios nos llama a nosotros acostados en la cama. ¿Correcto? No, los discípulos estaban esperando en oración. La espera de ellos, cuando el Espíritu Santo se derramó, ellos estaban unánimes juntos. Dice, estaban unánimes juntos. O sea, y esa parte ahí es importante porque estaban en un hogar, estaban orando, estaban clamándole a Dios, estaban pidiéndole claridad. Nosotros nos estamos preparando para la misión. Pronto, antes de que Jesús venga, viene fuerte pregón. O sea, nos toca también salir a predicar. No creamos que Jesús va a venir por segunda vez y usted no va a predicar. Tienes que predicar. De una u otra forma, por medio de los dones que tienes. Porque todos tenemos dones, diferentes dones, y tenemos que usarlos. No es sentados en las bancas de la iglesia que vamos a predicar, no, tenemos que levantarnos. Usa el don que tienes, bien sea de orar, bien sea de predicar, bien sea de estudio bíblico, bien sea de tocar puertas. Cantar.
cantar, o sea, usa tu don. ¿Por qué? Porque por medio de ese don, Dios te va a usar para predicar. Mientras tanto, espera en oración porque de momento no va a llegar. Y el Señor te va a usar, y yo creo que ese derramamiento del poder del Espíritu Santo en sus dones, cuando reciben los apóstoles, ¿verdad? Predicar ustedes lo crucificaron, ustedes, Sí, ese mensaje de los apóstoles tan firme, ¿qué fue lo que pasó? Pero realmente a Cristo lo lleva a la cruz, tus pecados y los míos. Y viendo su gran amor, y viendo su gran trascendencia en el sacrificio de Él, en esa buena noticia, pues me levanta a que si tengo que hablar en lengua, lo vamos a hacer. Si el Señor nos tiene que utilizar, aunque no las conozcamos, el Señor nos envía a todo el mundo. Y si Él nos dice ir a todo el mundo, ¿cómo voy a ir yo si no hablo inglés? Y vuelven las excusas, y vuelven muchas cosas en nuestra vida, pero entendamos que esta obra es de Dios. sí. Y no es con mi fuerza, ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Él. Con todo, incluso ellos podían recibir el perdón. Pedro dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. Aquel mensaje tremendo del apóstol Pedro, cuando se convierte en 3,000, cuando se convierte en tantas personas, vemos esa obra maravillosa utilizado por el Espíritu de Dios para cumplir ese propósito. Al trabajar juntos en armonía, la obra va a ser. Cuando el Espíritu Santo llega, el arrepentimiento también debe llegar. Debe llegar el arrepentimiento, debe llegar cambios en nuestra vida. Debemos entregarnos a Jesús completamente, bautizarnos si nos corresponde, pero hay cambios en nuestra vida que tienen que realizarse. Fijaros cuando bien desciende el Espíritu Santo. Sí, Se suman a la iglesia 3,000 enseguida. y al día siguiente 5,000. ¿Qué pasaría en nuestra comunidad? ¿Qué pasaría en nuestras iglesias si esto fuese así con nosotros? ¿Verdad? Hay un texto en Hechos 2:38 que Pedro les dice: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, Y es por ello que debemos de buscar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros mediante lo que acabamos de leer. Esta iglesia primitiva trabajando por la obra de Dios, ¿verdad? Ese retrato de la iglesia primitiva debe cuando el Señor nos dice volver a vuestro primer amor. Miremos estos hombres con el Espíritu de Dios, cómo compartían, donde quiera iban la obra crecía, se multiplicaba, era algo productivo. ¿y por qué se multiplicaba? Porque las personas que se bautizaban se unían. Se unían a la misma obra. Sí, o sea, igual, eso era de mano en mano, o sea, entraban y se convertían, como dice el libro de evangelismo, en misioneros. Todo hombre que nace, o después del bautismo, nace dentro de la iglesia, Un misionero. tiene que nacer como un misionero. Sí, O sea, total. o dice la palabra del Señor, o somos misioneros, no somos nada. O no somos nada. Por eso era que el evangelio crecía con tanto poder, porque cada persona que entraba enseguida con el machete en la mano, como decían los del pueblo, enseguida también a cortar la miel, que era mucha. Llegarán tiempos difíciles. Si ahora no somos capaces de compartir el mensaje, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, cuando lleguen tiempos más difíciles, cuando lleguen tiempos complicados, no vamos a ser capaces en ese tiempo. A veces nos quedamos en la lección que pasamos la semana pasada con excusas. Pienso que no es tiempo de excusas. Esta lección nos lleva ya a que el Espíritu Santo nos motiva a andar. Así que creo que si el impacto que el Señor ha hecho con esta buena noticia en nuestra vida, con aquel hombre que algún día nos habló, el familiar, el amigo, ¿crees tú que no funciona? ¿De qué manera llegaste a la iglesia si no es por la amistad? Por la amistad de alguien que vio en ti un misionero, un hombre, una mujer del servicio a Dios. Yo creo que eso mismo, si lo replicásemos, ¿cómo aumentaría la obra? El Señor te muestra, te da un principio en el camino, y aunque parece que son muchos los caminos, realmente el camino del Señor es angosto y la puerta estrecha, pocos la hallan, pero tú sabes cuál es la puerta, que es Cristo Jesús. En esa experiencia llevemos a otros con la buena noticia. Esta es la invitación de esta semana para que tú y yo podamos complementar esa obra a la que el Señor nos ha llamado. Muchas gracias por esta semana, chicos. Yo creo que la próxima semana tenemos algo más profundo. Y esta lección va avanzando de una manera muy positiva. Sí. Les esperamos a todos bajo la bendición del Señor. Que Dios te acompañe y que el Señor sea siempre en tu vida.